Bienvenidos a Conéctate con AIR. En una nueva conferencia en vivo, no olvides compartir para poder llegar a más personas. También puedes seguirnos, dejar un me gusta o un comentario. Gracias por estar con nosotros, para ser y ayudar a ser mejores. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conéctate con AIR, nuestro programa institucional que transmitimos los sábados de 6 a 7 y los miércoles a la misma hora. Bienvenidos todos. Recuerdo que le estamos transmitiendo por Facebook Live, así que a las personas que estén ahí en Facebook, darle compartir y hacer sus comentarios para que más personas se enteren y puedan conectarse a escuchar esta valiosa información que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Les invitamos a seguir también nuestra página web www.airgestion.com. Allí van a encontrar información importante, van a encontrar un blog y pues bueno, allí van a poder disfrutar de mucha información que tenemos y vamos preparando para ustedes, así como los cursos virtuales que ya estamos programando y emitiendo para ustedes. Ya saben que este programa nació a raíz del confinamiento. Y al principio era pausas activas en familia. Ahí estuvimos trabajando todo un tiempo trayendo cultura, recreación, esparcimiento para tratar de aliviar el estrés del confinamiento. Hoy en día pues transmitimos los miércoles y los sábados y estamos trayendo unos temas de interés para todos, interés general, y hoy tenemos un invitado especial. Para nuestra empresa AIR Gestión, para Maesabel y para mí, la persona que hemos invitado hoy y que inmediatamente que le dijimos aceptó corriendo que sí quería participar, tiene un valor y un significado muy importante porque fue uno de nuestros profesores en todos los temas de sistemas de gestión de calidad, especialmente en acreditación en salud. Así que para nosotros es un gran orgullo, un gran honor que el doctor Libardo Martínez Posada, médico, hubiera aceptado esta invitación. Y tenemos un sentimiento de gratitud eterno, Libardo. Así que bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. René y Emma Isabel, con mucho gratitud y aprecio y cariño y respeto y admiración también por todo el trabajo y gestión y los aportes que la empresa tuya y de Emma Isabel han hecho para beneficio del sector y de la comunidad. Creo que es un legado que se hace desde lo profesional, desde lo técnico, pero sobre todo desde lo personal, que hace que trascendamos un poco en la vida para el desarrollo de una mejor comunidad en el sector salud y una mejor atención para los pacientes y su familia. Así es, León. Pues bienvenido y nos alegra mucho que estés bien y volverte a ver a través de este medio. Cuéntanos, Libardo, un poco acerca de tu ejercicio profesional como médico y en qué momento te involucraste en todos estos temas de calidad. Tuviste un buen tiempo trabajando con el ICONTEC. Allí fue donde nos conocimos tú como docente y que además nos permitió que posteriormente yo me involucrara como docente del ICONTEC también. Pues mil gracias. Resumiendo un poco todo el tema de llegar al sector de la calidad, tal vez es parte de lo que el destino lo empuja a uno muchas veces a estos proyectos. Inicialmente, como creo que la mayoría de nosotros tuvimos que haber ejercido la profesión desde el punto de vista asistencial, entonces yo terminé en 1985, hace 35 años, ya ha pasado mucho tiempo. Hice mi rural en Cundinamarca, en una población que se llama Pacho, Cundinamarca, en el Hospital San Rafael de Pacho. Era un hospital de segundo nivel de atención y me tocaba recorrer todas esas veredas de Pasuncha, San Antonio de Aguilera, Topaipí, Naranjales, y fue tal vez la experiencia más humana que tuve en la relación profesional de acercamiento a las personas, a la gente, a una comunidad, porque era alejarme de un entorno citadino y llegar a una población rural a la cual pues no lo preparan a uno dentro de la carrera
asistencial en medicina. Posteriormente estuve en varias organizaciones asistenciales como médico, entre ellas Profamilia, entonces aprendí mucho del tema de planificación familiar. Posteriormente estuve en el Hospital Pablo VI Bosa, que iniciaba sus pinos en el tema de acreditación, pero para mí no había una afinidad con el tema, no me gustaba, no me llamaba mucho la atención, entonces lo veía como lejos, y en la época como nos la vendieron las personas que tal vez estaban empezando su camino, era apréndase de memoria, pretest y posttest de la misión, de la visión, de los principios, de las políticas, de los valores, y tal vez nos le hicieron coger un poquito de aversión y no le veíamos la practicidad y la aplicabilidad frente a la realidad que de pronto hoy lo estamos enfocando. También estuve trabajando en la clínica de la policía, estuve oficial de los servicios, me escalafoné, llegué al grado de capitán, pero por azares de la vida ya yo tenía un foco más dirigido a una especialización quirúrgica que a seguir administrativamente en este entorno, entonces decidí irme y después fui jefe de división salud del IMPEC. Y ahí por alguna relación con una gran compañera y amiga que es Carlina Domínguez, que es la jefe de calidad del Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, me insistió que en el 2002 estaban necesitando una persona que de pronto acompañara a Icontec en el tema de acreditación. Entonces mi imagen se vino a las tesis de grados, a los trabajos de grado que tenía Icontec, y dije, no, pues es que ellos son muy cuadriculados y yo no creo que me adapte a ese tipo de marco como ellos lo tienen, pero después de insistir, mire cómo es la vida, René, como de 3 meses, insistiendo, le digo, yo voy por hacerte el favor, cómo es la vida, y el favor me lo hizo a mí, ¿no? Entonces, cuando yo voy y me siento con quien era Educación y Desarrollo, Constanza Cornejo, y Carlos Edgar Rodríguez, que es el director de acreditación, yo dije, no, ahora sí la acabé de embarrar, porque habían 5 o 6 ingenieros en esa época, y entonces los ingenieros asimilaban el modelo de acreditación con la norma ISO 9000, entonces hablaban del 423, del 822, no, dije, no, pues grave, porque es que yo ni numerales ni acreditación, nunca me había leído los estándares de acreditación que habían salido en el 2002, y ahí fue el desarrollo. Entonces yo dije, ya que aquí, para que me dijeran que no, entonces yo le dije a la doctora Constanza, yo trabajo, mire, en la mañana en Profamilia, en la tarde en la policía, por la noche hago turnos en Federman, en Fundadores y en Pablo VI Bosa. No tengo tiempo sino los domingos. Y me dijeron, perfecto, le aceptamos los domingos. Dije, no puede ser. Dije, no, pues la gente no trabaja los domingos. Lo más seguro, René, es que me dijeran, no, hombre, tranquilo que no. Después, entonces, trabajamos unos meses en aterrizar los estándares Icontec. Y en agradecimiento, yo pensé que me iban a pagar en dinero, en efectivo. Me dijeron, no, le vamos a dar un curso ISO 9001 en el sector salud. En esa época no estaba de boga la acreditación. Dije, bueno, del ahogado el sombrero, porque ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces pedí los permisos y empecé a encontrarle el cariño como a la forma, como lo explicaban y como ellos lo asentaban. Decía, pero como un ingeniero que no tiene que ver de nuestro sector, ¿cómo puede asimilar tan fácilmente el comportamiento y la cultura de nuestras organizaciones? Terminé el curso, al final pues yo tenía como casi en esa época eran como 5 o 6 puestos como la mayoría teníamos en su momento, y el Icontec pues lógicamente no podía pagar tal vez el recurso económico que yo ganaba en esa época, y nombraron una amiga que venía de gestión hospitalaria que tenía como unos 35 años, Karen Help. Karen era la persona que iniciaba el proyecto de acreditación, pero desafortunadamente presentó un evento en salud y fallece en una clínica prestigiosa, ingresa por un síndrome respiratorio. El médico en su momento X clínica consideró que era un proceso agudo respiratorio, pero de origen infeccioso, y a las 5 o 6 horas reingresa para cuidado intensivo, hacia la medianoche termina despidiéndose de la familia y me llama, y yo digo, no, pues tranquila, cualquier cosa que tú necesites, y al día siguiente me entero que falleció. Entonces Icontec vuelve a llamarme a decir, venga y negociamos, y lógicamente ahí me vinculo yo en Icontec en el desarrollo del proceso de acreditación. Hasta el año 2012 estuve interno en el Icontec. Posteriormente al año 2012 comencé a ayudar a los hospitales a hacer el acompañamiento en acreditación. Se acreditó el hospital de Biotá, que fue el primer hospital de Cundinamarca acreditado. En su momento, desafortunadamente, en estos modelos, cuando no hay
un mecanismo que garantice continuidad al año siguiente, pues perdieron el modelo de acreditación porque no presentaron el informe, porque dejaron caer todo. Entonces, y no se pueden volver asesores dependientes, sino que ellos tienen que fortalecer su modelo cultural. Después le ayudé al Hospital Susana López Valencia, que es el hospital de alta complejidad del Cauca, y estuve acompañándolos en el modelo de acreditación. Hoy está acreditado. Después viajé a Pasto, iba cada 15 días, y el Hospital Infantil Los Ángeles, que es el primer hospital pediátrico acreditado. Ya hoy está la Misericordia en Bogotá, pero en su momento fue el primer hospital pediátrico acreditado. Posteriormente, donde estoy trabajando, se acreditó la clínica Los Nogales en el 2019, y también le ayudé al Hospital Tundama en Boyacá, que queda en Duitama, que es un hospital de primer nivel, que se acreditó el año pasado, y es el hospital de primer nivel de Boyacá, el primero que logra la acreditación. Y en este año le ayudé al Hospital La S. San Vicente de Paúl de Nemocón, que es un hospital de primer nivel al lado de Zipaquirá, y es el hospital que se acreditó este año. O sea, fácilmente son 6 hospitales que en el trayecto entre el 2012 y la actualidad hemos avanzado en el modelo de acreditación. Hoy estoy afortunadamente ayudando todos los acompañamientos. Carlos Edgar me hizo la deferencia de nombrarme dentro de los evaluadores externos que tiene en este momento ICONTEC para el modelo de acreditación, y creo que le dan un poquito de valor agregado con todo lo que tú, Maisabel, hemos aprendido, nos hemos compartido, y creo que ayudamos mucho al sector con todas esas vivencias y experiencia, más que orientación. Esto es de experiencias, a veces más que de competencias, es de no cometer los mismos errores y el mismo desgaste, Renecito. Oye, qué vivencia tan bonita, qué experiencia resumida, pero tan interesante. Y nosotros continuamos aquí en la región acompañando muchos procesos educativos alrededor de acreditación, especialmente con las universidades y con nuestra empresa. Y sí, definitivamente lo que hemos observado es que la pasión por la acreditación, primero, es una pasión, tiene uno que enamorarse del tema y para lograr enamorar a la gente. Y segundo, la experiencia pesa mucho, es decir, no es aprenderte los estándares. Aprenderse los estándares no tiene ningún sentido. Es entenderle el significado, la magnitud que puede representar para los pacientes y sus familias y en general para el sector. Pues muy chévere, Libardo, me alegra mucho, y como te decía al principio, y le quiero comentar a todas las personas que siguen llegando, que nosotros, Maisabel y yo, y todo el equipo de AIR Gestión, siempre vive muy agradecido contigo y con los otros docentes de ICONTEC que siempre nos dieron esas luces. Inclusive, yo no sé si tú estás enterado, pero AIR Gestión nació precisamente cuando Maisabel y yo salíamos de tomar el diplomado de acreditación allá en el ICONTEC, una tarde ahí en la 53 con 30. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, Libardo, uno de los asuntos coyunturales en todo este proceso de acompañar organizaciones en la implementación de sus sistemas de gestión de calidad, particularmente acreditación, pero puede suceder lo mismo con ISO o cualquier otro sistema de gestión, las cosas venían funcionando de determinada manera y de pronto se nos aparece el SARS-CoV-2 y nos cambia el escenario. Y por eso el programa de hoy quisimos llamarlo ¿qué hacemos con los sistemas de gestión de calidad durante la pandemia? ¿Los archivamos y los dejamos ahí quieticos o qué hacemos? Ese es el motivo de invitarte hoy. Yo creo, René, que algo fundamental que nos ha enseñado las herramientas de sistemas de gestión de calidad o la herramienta del modelo de acreditación es básicamente que nos sirve para guiarnos en el camino. O sea, estas herramientas nos deja que no hay... Alejandro. Señor. ¿Estamos transmitiendo o se cayó la comunicación de...? No, el doctor Libardo tiene problemas de conexión. Ah, ok. Bueno, mientras tanto, pues vamos comentando un poco acerca de lo que significa el Sistema Único de Acreditación, que es uno de los temas que precisamente nos convocó hoy con el doctor Libardo Martínez. Y como ustedes escucharon, él tiene las competencias no solamente en acreditación, sino también en ISO 9001. Nosotros hemos explicado muchas veces que son dos sistemas complementarios
ISO 9001 tiene un enfoque muy estructural, muy orientado al cumplimiento de requisitos, y acreditación pues es un sistema muy robusto orientado a los procesos de atención en salud y los resultados. Entonces, nuevamente bienvenido, Libardo. Estaba tratando de ocupar el espacio mientras tú regresabas. Tu audífono, Libardo. Doctor Libardo, activar el audio, por favor. Perfecto. Listo, Libardo. Tu imagen está en pantalla y puedes encender tu micrófono. Maravilloso. Ya alcanzamos a visualizar y escuchar, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, te decía que nosotros, frente a toda la incertidumbre, porque lo primero que tuvimos que nosotros enfrentar fue la incertidumbre de lo que desconocemos, de lo que no sabemos y que no sabíamos cómo íbamos a enfrentar a esa primera gestión de algo que en el desconocimiento de muchas temáticas, en la inexperiencia de muchas cosas, a nivel de juntas directivas, a nivel de cuerpo directivo, a nivel operativo, a nivel asistencial, administrativo y a nivel táctico, ¿qué íbamos a hacer? Porque para ninguna de las organizaciones que hoy existen a nivel mundial y para nuestro país era enfrentarnos a una pandemia, y era la primera vez que nuestra generación nos tocó, lógicamente, abordar esta temática. Entonces, te decía que los sistemas de gestión de calidad y que la herramienta de acreditación nos dio la ruta para delimitar el camino que íbamos a recorrer. Y entonces, nosotros lo primero que hicimos es, y se lo compartí a Carlos Edgar, era desarrollar en papel el modelo de atención en crisis, basado en los estándares de acreditación. Entonces, y hoy creo que a Carlos Edgar le va a servir o le ha servido para las visitas que está haciendo de seguimiento, para mirar cómo han abordado las organizaciones el modelo de calidad, modelo de acreditación de las diferentes IPS públicas y privadas a las cuales hoy tiene que hacerle ese seguimiento. Entonces, para eso, lógicamente, con todas las dificultades de miedo, de ansiedad, de susto, de tristeza, de angustia, pues nos fuimos enfrentando a lo que realmente hoy a quienes creemos que estos modelos nos dio, entre comillas, llamémosle la tranquilidad para poder abordar la temática de manera más técnica, de manera que pudiéramos tener menos desgaste y que pudiésemos desarrollar una temática ordenada. Pues lo primero que lógicamente definimos es, frente al direccionamiento estratégico de una organización, cómo nos tocó redefinir el direccionamiento, cómo nos tocó, partiendo de que conservamos nuestra misión y nuestra visión y conservamos lógicamente la ruta que sabemos nosotros y nos hemos enmarcado, por ejemplo, y habíamos hecho en el 2019 la proyección 2020 y 2025, pues seguían los proyectos. ¿Sí? Nuestra institución, por ejemplo, tiene, René, el proyecto ya está a mitad de camino de una nueva torre con la cual vamos a prestar servicios de radioterapia. Ya estaban los búnkers, ya estaban los equipos Halcyon comprados y ya tenemos la población oncológica a la cual tenemos que prestarle servicios, y el mundo sigue. Y como el mundo sigue, los proyectos siguieron, los recursos se asignaron, lógicamente se dificultaron en su primer momento por la dificultad del confinamiento para el sector de la construcción, y eso nos atrasó, no nos limitó, nos atrasó el proyecto, pero hoy lógicamente ya para el año entrante esa torre queda finalizada con 50 camas más y con 2 equipos de radioterapia y 1 de braquiterapia. Y no siendo así, nos enseñó que vamos a hacer a menos de 3 años la torre 3, y entonces ya estamos todos los comités directivos que estamos haciendo y mirando qué vamos a hacer en la torre 3. Entonces ya estamos pensando en las unidades de diálisis, estamos pensando en el trasplante de médula ósea, estamos pensando lógicamente en hacer los estudios relacionados con yodo radiactivo,
estamos ampliando la unidad de oncología y cardiología. O sea, nuestra organización lo tomó como una oportunidad frente al mercado, más que como una limitación que desafortunadamente hoy una de las dificultades, René, que yo veo más y en Isabel más frecuente, es que la gente se quedó en el pensamiento COVID, pandemia COVID. Entonces, al estilo, y lo digo con inmenso cariño y respeto, no por la organización, voy a poner un ejemplo, pero es a título personal, al estilo cuando mi vivencia inicial fue al estilo Carulla, ¿sí? Que hice una diligencia en el banco de 10 minutos, pero pasé a comprar 2 o 3 cosas a Carulla y resulta que me demoré 2 horas para que la niña de la caja avanzara y entonces yo dije, no puede ser que el pensamiento COVID vaya a su velocidad y vaya a su ritmo cuando la vida va a un ritmo muy veloz. Y hoy desafortunadamente muchas de las organizaciones lo que más les ha afectado es que hay un pensamiento estático, hay un pensamiento COVID, hay un pensamiento, uy, no, pero es que no hagamos esto, no proyectemos esto y al final se están quedando rezagados en el mercado. Entonces nosotros hicimos esa matriz PESTEL, que como está bien ahí definida y mucho la trabajamos, la P de lo político, y miramos sobre lo político el Estado y sobre las políticas de la organización. El entorno, cómo afecta el entorno al Estado y cómo afecta el entorno organizacional. Lo sociocultural, de lo que nos afecta y el interno nuestro, lo tecnológico y lo legal. Entonces, esta herramienta de evaluación de entorno nos definió muchas de las amenazas y muchas de las oportunidades de mejora, oportunidades que podríamos tener frente a mirar no el océano donde todos nos estamos dificultando el mercado y competitivo, sino el océano azul y no el océano rojo donde estamos peleándonos la competitividad. Tanto así que hoy con la mayoría de las aseguradoras con las cuales tenemos convenio, pues se ha afianzado una confiabilidad en la prestación del servicio de la clínica, en el direccionamiento que tenemos. Hoy en alto costo, la clínica Los Nogales pues tiene unos premios de primero, segunda y tercera categoría, siendo tan jóvenes en el mercado, porque hasta ahorita nosotros llevamos, René, 7 años en el mercado, y ya es una clínica que está acreditada, ya es una clínica que tiene una certificación en empresa familiarmente responsable, es una clínica que ha sido certificada por FENALCO en FR también, es una clínica que aparece entre las 50 mejores de Latinoamérica en American Economist. Entonces, para uno es satisfactorio que todo el equipo humano que trabaja en la organización, no es mi desempeño, sino de todos los que han colaborado, que han hecho que estos logros sean representativos y que nos enorgullezcamos en el desarrollo de que podamos nosotros determinar que cada avance que vayamos haciendo es lógicamente una condición para la organización y para nosotros mismos. Tuvimos que ajustar los objetivos estratégicos, porque a pesar de que no los cambiamos, René, porque siguen siendo los objetivos de una clínica humanizada con filosofía de servicio, y para nosotros ese objetivo estratégico es fundamental, porque mirando lo de la pandemia, tuvimos que mirar a esa clínica humanizada con filosofía de servicio con 2 caras. Una sobre el paciente y la familia y otra sobre el colaborador. Sobre el paciente y la familia, todos los días entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, un equipo humano de la organización, entre auditores, instrumentadoras, jefes de enfermería, están llamando a las familias para diariamente, por la restricción que hoy se tiene de visitas, etcétera, de acompañamiento a los familiares con COVID-19. Nosotros inclusive le cambiamos el nombre, René, y lo llamamos Código Plata, para no discriminar dentro de la humanización, llamar al paciente COVID, porque dentro de nuestras líneas estratégicas que tenemos de humanización, la primera es enfermos y humanización y no es enfermedad y humanización, porque nuestro sector comenzó a llamar al paciente de la patología, de la histerectomía, de la tiroides, del TAC, del politoteado, del SOAT, y entonces el paciente de Colmédica, bájeme el paciente de Compensar, y no se individualizaba al paciente como un ser humano. Entonces, para nosotros, lo primero que trabajamos en la humanización es cambiémosle una semántica, démosle una simbología diferente hacia los temas que nosotros vamos a utilizar y en la temática como lo vamos a abordar. Tanto así que nosotros no llamamos en la clínica cadáver, lo llamamos paciente fallecido, que sigue siendo un paciente aunque su condición es de fallecimiento. Nosotros en la institución no tenemos morgue, no tenemos cava,
lo llamamos sala de paz, porque es más fácil decirle a su familiar que desafortunadamente el paciente fallecido, fulano de tal, se encuentra en la sala de paz, a decirle que el cadáver ya lo estamos trasladando a la morgue, y eso queda un impacto emocional sobre el estado de choque que ocasiona sobre las personas cuando pierden un ser querido. Entonces comenzamos a mirar ese apoyo desde el punto de vista asistencial para dar información, y también conformamos un grupo de duelo, ¿sí? Que ese grupo de duelo es el que se encarga, a través de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras, de hacer una intervención cuando el paciente fallece, y un sacerdote, de acuerdo a su religión, o un pastor religioso, si es cristiano, para que lógicamente pueda abordar desde el culto, la religión, pues un momento de ese espacio en el cual puedan dar lógicamente ese pésame y lógicamente esa esperanza de que, a pesar de que se pierde en lo material, el alma sigue y el camino sigue en las personas. Entonces, ¿qué más hicimos nosotros desde esa línea de humanización? Nosotros a cada familia le mandamos un recordatorio en el cual hay una tarjeta donde expresamos la condolencia con unas frases muy humanas que lleguen al corazón y no a la razón. Hay una vela que significa la luz que todavía sigue prendida en nuestro corazón. Hay unas semillas que damos para que lógicamente las personas recuerden que si sembramos hacia el futuro obtenemos un fruto, y que esa persona siempre nos acompañará. Y hacemos una misa a los que son católicos, y que puedan cada 8 días en la clínica, en el oratorio, porque no lo definimos ni como capilla, sino es una área que tenemos interna dentro de la organización para no discriminar religiones, y poder tener en ese oratorio las personas que puedan y quieran asistir, y a través de Zoom o a través de Meet puedan intervenir y compartir esta emoción. Lo otro que hicimos fue frente a los colaboradores, porque pensamos nosotros frente a los colaboradores, y entonces, ¿qué hicimos? Lo primero es que hicimos videos muy cortos, invitamos a las figuras públicas de los noticieros de RCN, de Caracol, de City Noticias, los más representativos, que hablaran dándonos las gracias por lo que el sector salud y porque la clínica estaba aportando en salvar vidas. Entonces, para nosotros era muy importante ese mensaje de agradecimiento de alguien reconocido a las personas que trabajan en la organización. Pero también hicimos otro trabajo de las familias. Entonces, quisimos abordar a la hija, que le dijera a su papá, que es bacterióloga, que es fisioterapeuta, que es camillero, que es auxiliar, que es jefe de enfermería, diciéndole lo orgulloso que se siente que su papá esté trabajando en una clínica y esté salvando vidas. Y eso era un mensaje que necesitábamos de apoyo nosotros a través de esta línea de humanización. ¿Qué hicimos también, René? Cogimos un correo electrónico que se llama soytuapoyoemocional@clinicanogales.com, y a través de ese correo, 7 días por 24 horas, hay un psicólogo, un trabajo social o un psiquiatra que le está dando respuesta cuando alguien quiere información, orientación o intervención psicológica o intervención psiquiátrica, de manera muy confidencial. Ese correo solamente lo conocen estos profesionales, ningún directivo tenemos acceso a este tipo de información, de tal manera que eso, en esa privacidad y confidencialidad de esa información, la gente comparte sus sustos, su ansiedad, su miedo cuando se han contagiado, o cuando un familiar, o cuando el papá, o cuando ha fallecido un ser querido, pues lógicamente tiene que afectarlo emocionalmente, y la clínica tiene que tener esa responsabilidad social empresarial de apoyarlos a los diferentes colaboradores dentro de la prestación de este servicio. Y así cogimos cada uno, para no extenderme tanto, René, cada uno de nosotros tenemos 10 objetivos estratégicos. El segundo es un modelo de atención, y entonces nos tocó ajustar el modelo de atención. El tercer objetivo estratégico es una clínica que gestiona el servicio para mejorar continuamente. Entonces, cómo nosotros comenzamos a mirar sobre este tipo de herramientas, tener un acompañamiento visual y auditivo previa consentimiento de la familia si el paciente se encuentra en cuidado intensivo y requiere que escucharlo o verlo, o sentir o que al paciente que esté desconectado, entre comillas, porque tiene una ventilación mecánica y está en un coma superficial o un coma profundo, pero ese paciente está escuchando la voz de sus seres queridos y le están dando las gracias, pidiéndole perdón, lo están acompañando, están orando por él, pues eso no se nos puede perder dentro de la pandemia. Y los sistemas de gestión de calidad y la acreditación tienen que tener dentro de ese eje de humanización este acompañamiento importantísimo que no puede ser delegado a ninguna otra persona o organización, sino nosotros como actores del modelo, como médicos, como enfermeras, bacteriólogas, terapeutas, auxiliares, pues tenemos una responsabilidad y un compromiso.
Tenemos unos objetivos operativos, es una clínica que gestiona el riesgo y este sí fue el fundamental. Ahorita explicamos por qué la gestión del riesgo. Nosotros utilizamos mucho, René, la ISO 31000, que es el modelo del sistema de gestión del riesgo que tiene la ISO y nos sirvió de guía, de herramienta, de engranaje para poder abordar lógicamente cómo los riesgos. No podíamos desbordar lógicamente otro objetivo estratégico que es una clínica segura. Entonces, como la seguridad del paciente, a pesar que sea un paciente que tenga sintomático respiratorio con un COVID-19 o código plata, como nosotros lo llamamos, pues no pueden ocasionársele eventos adversos secundarios a errores involuntarios por parte de nuestro personal. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado que, a pesar de que el paciente tiene una fase hipoxémica o una etapa hiperinflamatoria en la cual un paciente pues, puede terminar fácilmente ventilado o anticoagulado, depende lógicamente del comportamiento, pues todos los días en un tablero estamos mirando con los pacientes cómo es el comportamiento del dímero D, de la ferritina, de los gases arteriales, estamos evaluando la linfopenia, la leucopenia, estamos mirando esos marcadores de mal pronóstico desde lo más sencillo clínicamente, donde se le exige al auxiliar de enfermería que nos mire la oximetría y la frecuencia respiratoria en el momento en que el paciente comience a descender su hipoxia o comience a hacer taquipneas y esté por encima de 30 y esté de pronto ya en una fase donde podamos iniciarle un mecanismo de garantizarle las máscaras o la ventilación mecánica, pues se aborde de manera temprana y no de manera tardía. Entonces, ahí mirando la seguridad del paciente, hicimos un tablero de mando integral y por eso digo, la acreditación nos ayudó que todas esas herramientas que teníamos para cuando nos presentamos, pues las comenzamos ya a institucionalizar y a desarrollar dentro de la organización. También somos una clínica con un talento humano idóneo y comprometido. ¿Y cómo fortalecimos talento humano? Hicimos que se acercara más el talento humano hacia los colaboradores, no solamente en la obligación de darle los elementos de protección personal y lógicamente las conferencias, las charlas, la capacitación, nosotros hicimos los simulacros para el tema de reanimación cardiopulmonar, llevamos el equipo de simulación, capacitamos a todos los líderes, capacitamos a todas las diferentes especialidades que de manera muy voluntaria participaron y a veces uno cree que la resistencia de un otorrino, de un coloproctólogo, de cualquier otro especialista y fueron los primeros que tomaron los cursos de reanimación en los simuladores que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros eso se llama cultura. Y cuando la cultura comienza a tener un sentido de pertenencia, cuando el recurso humano siente que cuando lo necesitamos y necesitamos de su apoyo y de su soporte, no es quien se esconde, sino quien pone el pecho. Entonces, tuvimos afortunadamente la voluntad de todo el mundo para comenzar a desarrollar, lógicamente, esta temática. Para nosotros hacemos cosas desde lo más elemental. Esta semana lanzamos el concurso de reggaetón individual donde nos hablen del distanciamiento social, del lavado de manos, del uso de tapabocas, damos unos premios, pero eso tiene una finalidad de llevar aquí al cerebelo que la gente se cuide, que el colaborador piense que no se debe sentar en la misma mesa, que no debe compartir los espacios sino a 2 metros, que si él se cuida, me cuida a mí también. Entonces, con esos elementos comenzamos nosotros a trabajar. Lógicamente, cada hora, cada 2 horas por perifoneo se está indicando una pausa activa, un recordatorio sobre estas metas que hemos propuesto. Lógicamente, para nosotros hicimos todas las simulaciones desde talento humano del uso de las medidas de bioseguridad, de los overoles, de la bata antifluido, de las diferentes máscaras que utilizamos, de las gafas, de las monogafas que tenemos. Hicimos el espejo, los filmábamos y después los retroalimentábamos de los errores que posiblemente se hubieran podido haber visualizado. Una clínica competitiva, entonces es otro objetivo estratégico. Tenemos que seguir siendo competitivos en el mercado, ¿sí? Una clínica sostenible, tenemos que ser sostenible en el mercado. Hoy, gracias a Dios, yo creo que la clínica, no les digo la cifra, pero sigue siendo una clínica con rentabilidad y con utilidades que no todas en el mercado hoy la tienen. Hoy una de las dificultades que tienen la mayoría de las organizaciones es el flujo de caja y es el pago de los honorarios y el pago de los salarios a los colaboradores. Nosotros tenemos la fortuna que estamos al día, que a pesar de eso tenemos una rentabilidad y en esta semana nosotros siempre tenemos un plan de incentivos. Hay unos indicadores para poder darle esos incentivos que corresponden a una tercera parte del salario de las personas que ganan menos de 7 millones de pesos y que tengan ese incentivo.
se lo tienen que ganar, no es algo regalado, y que hay unos indicadores desde seguridad, desde riesgo, desde humanización, desde docencia a servicio, que tienen que lógicamente al final cada semestre o cada año estamos dando este tipo de incentivo que es de manera voluntaria y que es una forma de reconocer a las personas ese compromiso y sacrificio que han tenido. ¿Qué nos llevó con todos estos objetivos estratégicos a moldear los planes operativos por unidad funcional? Si en algo somos muy juiciosos en la organización y lo aprendimos con las herramientas que de ICONTEC traíamos en los sistemas de gestión de calidad, es hacer un buen plan operativo anual. Si los planes operativos tienen metas y presupuesto y tiene un responsable, le definimos a cada unidad funcional cuál es la meta, cuál es el presupuesto a cumplir y lógicamente le hacemos un seguimiento trimestral en los comités directivos. Lógicamente nos adaptamos, René. La primera etapa de los meses de mayo y junio hubo un descenso, como en todas las organizaciones, del número de programaciones quirúrgicas, del número de pacientes que no podían asistir ambulatoriamente, de los estudios de imágenes, diagnósticos y apoyo de laboratorio, que lógicamente pues disminuyeron, pero retomamos lógicamente qué es lo que íbamos a hacer nosotros frente a hacer una redefinición de las metas y el presupuesto institucional, sin afectar la calidad y la seguridad de la atención. Entonces, si antes teníamos 10 salas de cirugía, hoy están funcionando 3 salas de cirugía porque hoy tenemos 100% los pacientes de UCI de paciente código plata o COVID-19. Por lo tanto, el paciente de cirugía cardiovascular, a no ser que sea estrictamente urgente, que esté haciendo una disección aórtica, pero si es programado no porque tengo que tener las camas para el paciente hoy de la pandemia, ¿sí? O el paciente neuroquirúrgico, a no ser que ya tenga una hipertensión endocraneal porque se expandió el tumor, etcétera, por lo que saben más los clínicos y quirúrgicos, pues lógicamente derivan que hay que hacerle el procedimiento al paciente y eso derivó que nosotros optimizáramos el recurso. Tuvimos la fortuna de que en Comodato tuviéramos 16 ventiladores de la Secretaría de Salud y el Ministerio, por lo tanto nos tocó expandir rápidamente las áreas de cuidado intensivo y las áreas de cuidado intermedio y los ventiladores que estamos colocando en urgencias, porque el paciente que hoy nos está llegando entran en falla ventilatoria muy rápida y los servicios de urgencia se tuvieron que adaptar muy rápido a esta nueva modalidad. Entonces, nos tocó ajustar el modelo de atención y nos tocó no solamente el modelo desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista estructural, pues readecuamos áreas. El modelo de atención que nosotros tenemos 3 indicadores, uno es el de satisfacción, 2 es el de resolutividad y 3 es el de seguridad. Es como medimos que podamos nosotros con estos 3 indicadores poder mirar si estamos ajustados o no al modelo de atención. A mí me hace acordar que un ejemplo que siempre nos colocaban o colocamos nosotros es que el presidente del AND de Chile solamente tiene 2 indicadores, porque es que en salud nos encanta llenarnos de indicadores. 600 indicadores, 300 indicadores. Él tiene 2 indicadores y el indicador número 1 es tiempo oportuno del despegue del avión, porque a un usuario sí que le incomoda que la hora planeada para despegar no la esté ajustada a la realidad. Y 2, número de sillas ocupadas. Entonces, con el número de sillas ocupadas mira la productividad y con el despegue, el decolaje a tiempo de los vuelos es con el que está mirando la satisfacción del usuario. Entonces yo dije, ¿qué estamos mirando hoy dentro de nuestros esquemas del modelo de atención? Uno, y no hemos avanzado tanto como sí lo tiene el Pablo Tobón, que el Pablo Tobón es un ícono de nuestras organizaciones o Valle de Lili, donde dice, entró una paciente con una infección urinaria y hoy que es día 22, egreso el día 24. Ya le tiene un egreso del día exacto en que la paciente, si es una infección de vías urinarias no complicada, entonces nosotros no hemos avanzado porque nos falta los grupos relacionados de diagnóstico, nos falta avanzar en esa temática, pero lógicamente es un paso a paso que debemos nosotros progresivamente madurar. ¿Qué más hicimos? Hicimos al ajuste a la política de prestación de servicio con énfasis en promoción y prevención o promoción y detección, como hoy lo llaman. Independientemente del grado de complejidad que tenga la organización, pues las políticas tienen que haber la higienización de manos. La Organización Mundial de la Salud decía que la higiene de manos en las organizaciones de salud no superaba más del 60%. Hoy con el COVID-19 creo que estamos en el 99% que todos nos lavamos las manos. Si antes el más indisciplinado éramos nosotros los médicos, hoy los médicos nos concientizamos de la importancia del lavado de manos y entonces hoy creo que ni nos saludamos, ni damos la mano, nos lavamos cada 2 horas el alcohol glicerinado cada rato. Entonces yo creo que
Bueno, todos estos temas tan interesantes que nos está proponiendo Libardo hacen parte precisamente de los estándares de acreditación, y en este caso, pues el enfoque que nos está brindando es desde el estándar de direccionamiento. Y mientras la tecnología nos permite tener nuevamente a Libardo con nosotros, les voy comentando que acreditación en general tiene unos 150 estándares para una IPS ambulatoria y hospitalaria, que es la norma que hoy en día rige, la resolución 5095 del 2018. Y esa evaluación de los estándares, que comienza obviamente con el direccionamiento, establece cuáles son las políticas, cuáles son los fundamentos que desde la alta dirección establece. Si la alta dirección está comprometida y establece la carta de navegación de una manera tan clara como nos lo estás poniendo, Libardo, pues obviamente de ahí en adelante el despliegue de este direccionamiento en toda la organización seguramente va a ser una mayor garantía de éxito en la implementación de un sistema como el de acreditación. Adelante, Libardo. Perfecto, muy gracias. Qué pena que a veces pues, se va la señal y me quedo hablando solo. Y de la emoción, pues no veo que la señal se fue. Qué pena con todos. Ofrezco mi Bienvenido, disculpa. adelante. Muy gentil. Entonces, hicimos un modelo de gestión del riesgo con la ISO 31000 y esa ha sido la ruta para nosotros. Asignamos y gestionamos los recursos. Tuvimos errores, todos los que tú quieras. Al principio, cuando salió la hidroxicloroquina, compramos todos agitadamente y se llenó el almacén y después dijeron que la hidroxicloroquina no sirve y entonces ya después de que el almacén tenía más de 5.000 dosis y que habíamos proyectado y después que entonces comenzamos a comprar nosotros y ahora que la dexametasona, sí, hemos aprendido esos errores. Hemos aprendido que debemos esperar un poco cómo es el comportamiento. Después, cuando salieron las pruebas rápidas, listo. Entonces, las pruebas serológicas, compremos 50.000 pruebas serológicas y vimos que ese tamizaje no tuvo tanto impacto. Después, ahorita, entonces, cuando salió lo de PCR y nos metimos en el laboratorio de PCR y ahorita salieron que no, que entonces que los antígenos van a ser la prueba más rápida y que vale 80.000 pesos y entonces que en 30 minutos, después que nos metimos en ese cuento, entonces miramos cómo al final yo creo que hemos aprendido de estos modelos, hemos protegido los recursos. ¿Qué nos ha pasado con los servicios tercerizados? Casa Limpia, vigilancia, alimentos, tuvimos que meterlos en el cuento. Porque una señora de servicios generales que viene de una población en riesgo, naranja, como es Kennedy, como es Suba, como es Ciudad Bolívar, pues fácilmente al subirse Transmilenio y llegar a la clínica se convierte en un portador. Y la tuvimos que tener en cuenta para mirar y hacerles también estos tamizajes y pruebas y para realmente llenaran la encuesta para si tenían fiebre, tos, dificultad respiratoria, pues pudiésemos rápidamente canalizar estas circunstancias para que no se nos convirtiera en un brote dentro de las instituciones de salud. ¿Qué más tuvimos nosotros en el desarrollo del mismo? Talento humano. Identificamos las necesidades del talento humano, la relación oferta y demanda. Aquí es muy complicado. Aquí fue un tema que el mismo secretario de Salud, René de Bogotá, dijo, ojo con las organizaciones porque ¿qué estaba pasando o qué pasa? Que hasta están duplicando el salario del terapeuta, del médico, de la jefe, y el mercado tuvo un comportamiento diferente porque se estaban sonsacando la gente nuestra de las clínicas, lógicamente con un mejor salario, y la gente está en todo su derecho de que sí puedo tener un mejor salario, pero se nos dificultó porque hacer reprocesos y curvas de aprendizaje, ahí es donde pueden tener o tenemos más eventos adversos porque esas curvas nos cuestan. Entonces esa relación de oferta y demanda nos hizo lógicamente evaluar el tema de cómo consentir al personal, cómo afinarlo, fidelizarlo, atraerlo, retenerlo, y entonces hizo que nosotros a medida que aumentáramos la capacidad instalada tuviéramos también una relación directa entre la oferta y la demanda de los servicios sin afectar la seguridad del paciente. Lógicamente los modelos de inducción y reinducción de manera virtual, definimos las credenciales, las prerrogativas que se tienen para lógicamente establecer los roles y responsabilidades en el manejo de los pacientes, el modelo de apoyo emocional. Tenemos un comité COVID asistencial y un comité COVID o código plata administrativo. Los dos no se mezclan.
¿Por qué? Porque es que al asistencial, al infectólogo, al internista y al intensivista no le está interesando lo que sí le interesa al comité de COVID administrativo, que es el número de elementos de protección, los costos, en cuánto están las batas de antifluido, los overoles, los elementos de protección, los artículos de limpieza, desinfección. Eso al asistencial no le llama la atención. Entonces dijimos, ¿para qué le hacemos perder tiempo si a él le interesa mirar el consenso del algoritmo, de los predictores, de cómo está el NUPS en el paciente, el SOFA en el paciente? Pues es lo que nos apasiona en mirar si cuántos de los pacientes que están en pronación tienen mejor recuperación. Y ahora que nos vamos a meter en una línea de investigación, probablemente estoy haciendo el estudio para el tema del plasma y mirar lógicamente si eso tiene impacto en nuestra población y salvar vidas, pues ese tema creo que es un abordaje que estamos en la clínica institucionalizando. En el ambiente físico nos tocó readecuar áreas, nos tocó definir el distanciamiento con líneas amarillas para que entren a la clínica, para que paguen en caja, para ser admisionados, para el ascensor que solamente vayan 4 personas y que no pueden, hay más límite, que tienen que estar distribuidos de tal manera que no se estén mirando, sino estando mirando a las diferentes pantallas que tiene el ascensor. Comedores donde solamente una persona se puede sentar en una mesa, no como hacíamos antes 3 o 4 en una mesa tomándose un tinto sin la mascarilla y con posibilidades de contagio, utilizando las cámaras para visualizar que lógicamente las personas cumplan esta lineamiento, esta directriz, y nos tocó también colocar al estilo moco, zanahoria y garrote. Entonces el vigilante que le esté llamando la atención, diciéndole, discúlpenme, en esa mesa hay dos cristianos, uno acá y el otro allá, porque tenemos que aprender y a veces los más indisciplinados somos los de la salud. Nos tocó hacer expansión de áreas, como todas las clínicas no teníamos áreas para que el paciente sintomático respiratorio no, nos tocó inicialmente, pretendimos hacer una expansión igual que en muchas clínicas en las carpas, delimitarle las sillas, los espaciamientos, el triage del paciente, el consultorio, distribuimos nuestras urgencias en paciente código plata, una franja, y ahorita ya vamos en 2 franjas para que como seguimos atendiendo el paciente de la que el paciente con accidente cerebrovascular, sigue el paciente infartado, sigue el paciente con apendicitis, sigue el paciente con litiasis, y tú no puedes negarle la entrada o retrasar o ser inoportunos en la atención, que eso a veces en un comienzo vimos algunas dificultades porque en el pensamiento COVID el paciente de la apendicitis no estaba siendo operado en las primeras 6 o 12 horas y habían estancias mayores y venga, el paciente no puede entrar ya a una sala de cirugía sin la profilaxis antibiótica, sin que el plastrón y termine en una microrectomía y el paciente termine séptico, no puede ser. O sea, hay que mirar el paciente en su contexto y hay que darle la celeridad de acuerdo a la oportunidad y promesas de servicio con que nosotros tenemos. ¿Qué más vimos nosotros? La protección a usuarios, a la señalización. Entonces nosotros tenemos, ejemplo, por la ruta que va el paciente código plata, ahí está la señalización para que no se cruce con los que no hay código plata. El ascensor es exclusivo para los pacientes código plata para que suba a la UCI o a hospitalización. Definimos unos circuitos cerrados en las áreas de urgencias y en las áreas de hospitalización exclusivamente para el paciente código plata. El 7º piso de nuestra clínica es solamente paciente código plata. Ahorita ya con el aumento ya estamos en la mitad del 8º piso, entonces delimitamos física y funcionalmente esas áreas. Asignamos esos cubículos, esas habitaciones especiales que teníamos allí para la población oncohematológica, que era más susceptible de riesgo de contagiarse internamente en una organización, en un área específica y con un personal específico que no tuviera contacto y relación con lógicamente, paciente sintomático respiratorio. Se ajustaron los protocolos de limpieza, desinfección. Se definieron bien el protocolo de uso de elementos de protección, el diseño de las rutas sanitarias, el manejo seguro de los desechos, el manejo del paciente fallecido trasladado, cómo nos articulamos con la funeraria y con la secretaría. ¿Qué tuvimos de dificultades ahí? Unas tal vez muy incómodas para tanto la familia como para nosotros. La familia al final no aceptaba que su papá o su ser querido, su mamá o su hijo, pues hubiera sido un paciente COVID-19 o código plata. Entonces decían, yo no me lo voy a llevar. Y entonces ahí permanecía René 24 horas, 48 horas, 72 horas. Y nuestras clínicas, la mayoría, el 95%, no tenemos refrigeradores. No tenemos neveras para pacientes. Son pacientes que normalmente fallecen y en menos de 12 horas o máximo 24, normalmente venían de la funeraria y se los llevaban. Pero tuvimos que aprender al manejo adecuado, ¿sí?
¿Qué se nos dificultó? La norma que todavía está vigente, que de pronto intracardíacamente en pacientes exigían que nosotros le hiciéramos una punción en pericardio para tomar muestra. Y dije, pero eso ¿quién lo va a hacer? Cuando al paciente ya le han colocado las 2 bolsas negras, lo han sellado, ¿y quién se va a atrever después otra vez a destapar el paciente sintomático respiratorio para tomar una muestra de pericardio? Y dije, el que de pronto tomó esa iniciativa, pues no nos delimitó bien para qué y por qué, porque lógicamente nos estaba afectando. ¿Qué creo que no hemos aprendido en Colombia, que lo hizo hoy en España? El tema de la impunidad. Ellos definieron una ley de impunidad en época de pandemia para el personal de la salud. Porque yo me imagino que una de las dificultades que vamos a tener nosotros son las demandas. Que ¿por qué le colocaron plasma? ¿O por qué le colocaron a mi papá hidrocloroquina? ¿O por qué le colocaron ivermectina? ¿O por qué no se la colocaron si en tal ciudad o en tal país sí funcionó? Eso va a ser difícil en las organizaciones y tenemos que prepararnos de manera preventiva y predictiva, y sobre todo ahí los registros asistenciales y administrativos va a ser muy importante, y los consentimientos informados que firma el paciente o la familia cuando ingresan, de que todos estos algoritmos que tenemos es basado en la evidencia actual y que no hay ninguna evidencia científica que nos diga el tratamiento definitivo para este tipo de patología. En la gestión de tecnológica, pues aquí hicimos un análisis de la adquisición de ventiladores, las cámaras de acrílicos para que el especialista y el hospitalario le perdieran miedo a intubar el paciente. Entonces, con esas cámaras que solamente los brazos pudieran penetrar y hacer la intubación, que si el paciente hacía un mecanismo de esparción de sus partículas respiratorias, pues hubiera fuera de sus elementos de protección personal, a través de esas cámaras de acrílico se protegiera un poco mejor. Entrenamiento y capacitación. Hicimos una evaluación de costo-seguridad, definimos los protocolos de limpieza, el mantenimiento del cumplimiento del cronograma. A nivel de gerencia de la información, el tema de teleconsulta, el tema de acceso remoto a trabajadores, el uso de Wi-Fi para pacientes COVID, la plataforma informática, y una construcción de una app para Nogales, un plan de comunicación de COVID-19. Y a nivel del proceso asistencial, hicimos el tablero de mando, fortalecimos el manejo de control y prevención de infecciones, no solamente el paquete instruccional, sino de la meta que tiene la OMS de control y prevención de infecciones. Definimos los ciclos de atención, las rutas de atención, hicimos el modelo de apertura de servicio, un protocolo de ingreso, una evaluación de necesidades emocionales, nutricionales, espirituales, la información a pacientes y familia, el algoritmo de atención, la gestión del riesgo clínico, el consentimiento informado, la evaluación y un plan de egreso con los controles, recomendaciones adecuadas. Yo creo que a grandes rasgos, René, es básicamente por qué los modelos de calidad y el modelo de acreditación sirvió como ruta o nos sirve a nosotros como ruta, para que no es que esos modelos hoy en día que son vigentes y más vigentes todavía en organizaciones que quieran, lógicamente, sentir que sí les aporta, pero que tienen que tener un acompañamiento y un direccionamiento y un conocimiento y una claridad del tema, pues les pueda servir para que, lógicamente, tomen las mejores decisiones basadas en hechos y datos. Entonces, yo creo que hoy tiene más vigencia lo que tú decías al comienzo, no la perdemos, sino que hoy se adquiere más vigencia por la credibilidad, por la confiabilidad y por la seguridad que nos dan, que estas herramientas nos dejan tomar esas decisiones de manera adecuada. Mil gracias, René. No, Olivardo, gracias a ti. Excelente mensaje. Yo creo que es muy significativo y porque reúne en tan corto tiempo, imagínate el recorrido por 150 estándares flash, pero es muy importante, como decíamos al principio, primero que el tema de acreditación no es un tema gaseoso, es un tema exigente, sí, pero que definitivamente aporta mucho, porque cuando uno estudia los estándares y los vive y tiene la experiencia, pues la mente se va ampliando y va viendo otras oportunidades para mejorar la calidad del servicio, la seguridad del paciente y bueno, y todo lo que tú bien nos has explicado. Pues nos alegra mucho, Olivardo, que estés en esta institución y que además con el recorrido que has tenido en otros hospitales que ya han logrado y otras instituciones que han logrado la acreditación, más toda la docencia que has hecho en tu experiencia como experto en este tema, sea de gran utilidad para todos. Voy a darle la bienvenida a la R de AIR, a nuestra querida Isabel Rodríguez, quien además de saludarte nos va a compartir si tenemos preguntas en el chat de Facebook Live.
Además, porque tenemos en la sala de Facebook, por ejemplo, la gerente del Hospital Departamental de Villavicencio, al subgerente del doctor Alex Ubar, que también fue alumno tuyo, y a todo un grupo de amigos de diferentes instituciones a quienes les damos la bienvenida. No voy a mencionar a cada uno porque seguramente dejo alguno por fuera y después me regañan. Pero bienvenidos a todos, nos encanta que estén con nosotros hoy, además porque este programa queda grabado y lo van a poder reproducir y compartir con otras personas. A nuestros estudiantes de los posgrados los invitamos también a que se vincularan al evento hoy porque sabíamos que tenía todo este interés. Emma Isabel, bienvenida. Libardo, el corazón y has hecho que me devuelva tan solo unos pequeñitos años atrás, cuando hacíamos parte de tu grupo de estudiantes. Ha sido una maravillosa experiencia este recorrido por los temas de acreditación en salud y este contagio de lo que significa acreditación, que es la pasión en la prestación del servicio. O sea, yo creo que si dejamos de pensar en que son 150 estándares y más bien convertir nuestro modelo de atención en unos requisitos de gran calado, cambiará. Pensando en humanización y pensando en seguridad de paciente. Mil gracias por este compartir. Siempre es un placer hacer una construcción colectiva y poner al servicio de la región y el país conceptos, nuevos aires y nuevos conocimientos sobre una experiencia absolutamente exitosa. En la institución o en la región tenemos varias organizaciones que lo están intentando y esperamos que no desfallezcan, que es el camino. Acreditación definitivamente es el camino. Muchísimas gracias. Recuerda que esta es tu casa y estás en nuestros corazones. Mil gracias, María Isabel. Yo creo que el éxito para que esto se dé es llevar a la aplicabilidad los estándares. Si nosotros logramos, y si estoy en una unidad de cuidado intensivo y comparto con el intensivista su lenguaje del manejo de la ventilación mecánica, del uso de la noradrenalina, del manejo de las máscaras, de las dificultades que él tiene, para que no se vea la acreditación lejana y compartimos esos temas asistenciales tan claro en la importancia de la planeación, ejecución y evaluación de la atención, de hacer el briefing y el debriefing, todas las herramientas que yo creo que hoy las organizaciones hemos aprendido a utilizar y vemos que disminuimos la resistencia al cambio y somos más rápidos a cambiar. Yo creo que ahí va a ser que ojalá quisiera y con mucho orgullo que una de las entidades del Llano, de nuestro departamento del MET y de Villavicencio, sea la próxima que se acerque ya a estarla evaluando como una entidad acreditada y que realmente tienen un potencial, tienen unos excelentes asesores y acompañamiento por parte de René y tú, y yo creo que ojalá en muy corto plazo esta experiencia hay que sacarla desde lo más propositivo y tener como un proyecto de que nos hizo reflexionar esta pandemia en muchas cosas. Primero, en priorizar los valores de la vida. Aquellos que nos tocó el corazón y decir si el camino de lo material o espiritual y cómo priorizamos y guardamos ese equilibrio entre ambas cosas, pero también cuál es la trascendencia y el legado que nosotros vamos a dejar, independientemente del cargo, en cualquier organización pública o privada, que debe ser así. O sea, si nosotros no estamos trascendiendo y estamos transformando parte de la cultura de una organización, le estamos perdiendo el sentido a nuestra profesión, a nuestra vocación, a nuestra mística, a nuestro apostolado, a nuestra razón de ser y a lo que quiere acreditación, que es resaltar lógicamente la importancia del talento humano volcado sobre el paciente, sobre la familia, sobre el entorno, y que hoy nos hace reflexionar que lógicamente frente a esto todos somos vulnerables. A cualquiera nos puede desafortunadamente afectar, ricos, pobres, blancos, negros, gordos, flacos, sí, jóvenes, adultos, y entonces yo creo que al final se siente uno, como yo siempre digo, al salir de la clínica con la tranquilidad de que hice lo que tenía que hacer, porque alguien tiene que estar sufriendo en este momento de que hoy tiene a su papá o su mamá o su hijo en una unidad de cuidado intensivo y que no sabemos si va a morir o si va a salir adelante y que necesita ese apoyo, necesita que las cosas se hagan lo mejor, ojalá bien, ojalá sin eventos adversos, ojalá que estemos, a pesar de la fatiga, el cansancio, el estrés, todos estos elementos que afectan la alerta situacional y el procesamiento de la información, pues pueden afectar lógicamente la calidad
de asistencia, eso es importante. Yo creo que ahí cuando le llegamos a los gerentes, subgerentes, al personal administrativo, a los líderes de las unidades de cuidado intensivo, al laboratorio, a la de urgencias, ahí yo creo que estamos ayudando a cambiar parte de nuestro sector. Así Sí, es. No tenemos preguntas en el chat, tenemos solamente comentarios de elogio y de gratitud. Muchos de tus exalumnos, de compañeros de trabajo, entre ellos el ingeniero Dalí Bautista, que es también uno de nuestros consultores. Así que a todos bienvenidos. Yo quisiera como hacer dos comentarios finales. Uno en relación con un regalo precioso que nos has dejado hoy para todos nuestros oyentes, de las personas que nos siguen, y es el benchmarking. Con los ejemplos que has colocado, que las organizaciones que están acreditadas abren sus puertas de lo que han logrado, cuentan su experiencia, no son egoístas con la información, pero lo que nos has contado automáticamente, por lo menos en lo personal, por lo que conozco de acreditación, lo he procesado porque son ejemplos muy sencillos de lo que, adaptándolo obviamente a la naturaleza de cada organización, se puede hacer sin grandes esfuerzos y sin grandes inversiones, con simplemente un poquito de voluntad política y creación de algo que mencionaste que es valioso, que es la cultura organizacional, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, nosotros acá en la región, con Emma Isabel y con Alex, y tal vez algunos más que están formados en acreditación, siempre hemos tenido en mente el propósito de implementar un sistema de acreditación en una o varias instituciones con el ánimo de impulsarlas. De hecho, el Hospital Departamental de Villavicencio, la S municipal de Villavicencio, algo la departamental y mucho el Hospital de Granada, por ser entidades públicas, han ido implementando algo de los estándares. El más avanzadito en este y el que más ha madurado es el departamental de Villavicencio. Y en eso tenemos grandes retos, pero también en el sector privado hay organizaciones que podrían asumir ese interesante reto que es lograr la acreditación, porque pues obviamente el primer temor es el costo, ¿no? Pero bueno, eso es materia de otra sesión. Por hoy queremos agradecerte inmensamente el hecho de que hayas aceptado esta invitación, la alegría de volverte a ver y de sentirte nuevamente en la familia de AIR. Y por eso, pues, vamos a compartir contigo una imagen que siempre nos gusta hacer en este momento del programa, porque uno de los sentimientos que desde pequeñitos aprendimos, que conservamos en nuestra empresa, es la gratitud. Y por eso, pues, este humilde gesto de decirte, Libardo, muchas gracias por participar en Conéctate con AIR, es lo menos que podemos hacer para darte las gracias de corazón. Mil gracias. Tú sabes que esta simbología es lo que emociona y solamente última reflexión. No le pide a Dios que guíe tus pasos si tú no tienes la intención de mover tus pies. Mil gracias. Muchas gracias, Libardo. Gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Les recordamos que el programa queda grabado ahí en Facebook Live, así que pueden compartirlo, reproducirlo para que más personas reciban esta información tan interesante y tan valiosa para toda la sociedad, no solamente para las instituciones, sino también para los pacientes y sus familias. Entonces, nuevamente, gracias a todos. Cuídense, manténganse en casa y si es necesario salir, apliquen todas las medidas de protección personal para ustedes y sus familias. Feliz noche y que Dios los bendiga. Feliz noche. De corazón, un abrazo. Felicidades a todos.